Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Bueno, me llamo Horacio Arango, soy profesor de matemáticas y actualmente dirijo la red de matemáticas del departamento de Antioquia. Estamos muy complacidos en este programa de matemáticas con el gobernador, en el cual pretendemos mejorar la enseñanza de las matemáticas para todos los estudiantes del departamento. Bueno, en esta sección consideraremos y estudiaremos las funciones trigonométricas, en particular la función consecante. Estudiaremos sus propiedades, su gráfica, su dominio, su rango y propiedades adicionales con algunos ejercicios. Este material lo pueden encontrar en los capítulos 32 y 34 del libro de Trigonometría y Geometría Analítica, que pueden bajar de la red matemática que encuentran a continuación. Adicionalmente, también lo pueden estudiar en el capítulo 52 del texto Precálculo de Matemáticas con el Gobernador, que lo pueden bajar en el mismo enlace. Bueno, para estudiar la función trigonométrica empecemos con lo siguiente. Observemos primero el círculo unitario, un círculo de radio 1, y el triángulo generado por un radio, la abscisa y la ordenada, el triángulo OPM. Entonces llamamos T el ángulo entre el eje X y el radio, Y la ordenada de P al eje X y X el valor entre 0 y el valor M. Ese triángulo unitario lo haremos rotar posteriormente, pero entonces en primer lugar definimos la función cosecante del ángulo T. Usualmente este ángulo lo medimos en radianes. Lo definimos como el inverso de la función seno de t, que nos queda definido fundamentalmente por 1 sobre y, para y diferente de 0. Entonces, resumiendo, la función cosecante se define como la función inversa del seno y se define por 1 sobre y, 1 sobre esta ordenada para y diferente de 0. Continuamos entonces estudiando el dominio de la función cosecante. Si ustedes observan bien la definición, cuando y vale 0, o sea, en el punto 1, 0, 1 sobre y no está definido. Entonces la función cosecante no existe. Lo mismo ocurre en el punto menos 1, 0, o sea, para todos los puntos donde y es 0, no tenemos definida la función cosecante. Por eso entonces decimos que el dominio de la función cosecante está definido por todos los números reales, tales que t es un número diferente de n⁻, para todo n en los enteros. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando t vale 0 no está definida la función, cuando t vale pi tampoco, cuando vale menos pi tampoco, en fin, para una cantidad de valores infinitos, la función no está definida. Bueno, continuemos con el estudio de la función cosecante. Para ello estudiemos ahora el rango de la función. Lo hacemos de la siguiente manera. Hagamos un gráfico aproximado de la función seno de t. Y dibujemos líneas verticales en pi, en 0 y también en 2pi. Entonces, en pi medios podemos pensar lo siguiente: la función el seno vale 1, entonces la función cosecante, que es la inversa, vale también 1. Cuando se acerca a 0, tenemos 1 sobre y tendiendo a 0, que va a infinito. Entonces tenemos esta gráfica que vamos a remarcar como la función cosecante, y corresponde a siempre a valores positivos del seno. En el otro intervalo entre pi y 2pi tenemos lo siguiente:
la función cosecante, y recordando entonces muy bien que cuando el límite de la cosecante de t, cuando t tiende a 0, por encima se nos va a más infinito. O sea, esta línea, el eje Y, es una asíntota vertical, lo mismo que la línea que pasa por pi y la línea que pasa por 2pi. Bueno, a continuación de este primer bosquejo tendremos una animación construida por el profesor Mauricio Osorio que nos presentará la construcción de esta gráfica en una forma mejor y más adecuada para ustedes. En esta animación, hecha con la ayuda de GeoGebra, veremos la construcción de la gráfica de la función cosecante con la ayuda del círculo unitario y la relación que nos dice que la cosecante es 1 sobre la función seno. Entonces, basados en el círculo unitario, sabemos que cualquier punto P ubicado en su circunferencia unitaria, es decir, en el borde del círculo, tiene coordenadas coseno de t, seno de t. Es decir, la segunda coordenada del punto P nos dice cómo es la función seno y por lo tanto con esta relación nos dirá cómo es la función cosecante. Por ejemplo, en el punto P que tenemos acá inicialmente, la coordenada y vale 0 cuando el ángulo vale 0. El ángulo va a ser el ángulo que forma la recta que va del punto 0, origen, al punto P con respecto al eje horizontal. Aquí tenemos un ángulo de 0, nos damos cuenta que cuando el ángulo vale 0, la función seno vale 0 y por lo tanto la función cosecante no existe. Es decir, para los ángulos que están representados aquí por números sobre el eje horizontal, para los ángulos 0, pi, 2pi, menos 2pi, para estos ángulos donde la función no vale 0, la función cosecante no está definida. Diremos que en las rectas verticales ubicadas en estos puntos, la función cosecante tendrá una asíntota vertical. Vamos entonces a mover el punto P alrededor del círculo unitario y veamos entonces cómo están generando la gráfica de la función seno en azul y la cosecante en rojo. Entonces empecemos. Vemos que a medida que aumenta ese ángulo que mencionamos hace un momento, la función seno va apareciendo, va incrementando y la función cosecante va disminuyendo. A medida que nos acercamos al punto en el que el ángulo es pi, nos damos cuenta nuevamente que la función seno no existe, entonces la función cosecante empieza a aumentar, acercándose cada vez más a esa asíntota vertical, pero sin tocarla. Bueno, sigamos hasta completar entonces una vuelta alrededor del círculo unitario para que veamos entonces que, similar a la gráfica del seno, la función cosecante va a tener periodo 2pi. Ya hemos recorrido entonces una vuelta del círculo con ángulos positivos. Ahora veamos qué pasa con los ángulos negativos. Nos vamos a dar cuenta que obtenemos algo similar. Entonces, si el ángulo es negativo, es decir, si el punto P recorre el círculo ahora en sentido horario, o sea que el ángulo medido desde el eje horizontal hasta esa recta 0P es negativo, nos damos cuenta que se origina nuevamente la gráfica de la función seno, como la conocemos, y la gráfica de la función cosecante, como la inversa de la función seno. Entonces, como decíamos anteriormente, nos damos cuenta que la función cosecante tiene periodo 2pi, igual que la gráfica de la función seno. Hay otras propiedades que podemos sacar. Por ejemplo, nos damos cuenta que cuando el ángulo vale pi medios, la función cosecante de pi menos vale 1, pero cuando el ángulo vale menos pi medios, la función cosecante vale menos 1. Eso nos indica entonces que la función cosecante es una función impar. También podemos concluir acerca del rango y del dominio de la función cosecante, pero lo dejamos para que ustedes, con ayuda de esta animación y de la gráfica, concluyan acerca de las demás propiedades de la función cosecante. Conocido este gráfico, entonces podemos definir el dominio de la función, que miren, está definido a partir de 1 para números más grandes que 1 y para números mayores que menos 1. Entonces podemos definir el rango de la función cosecante, todos los números que van en los intervalos desde 1
hasta infinito unido con el intervalo que va desde -1 hasta menos infinito. Y así tenemos ya la segunda propiedad de la función con su gráfica. Bueno, estudiamos ahora una propiedad muy importante de la función cosecante, que es la propiedad de que esta función es impar. ¿Qué significa eso? Que es una función que es simétrica con respecto al origen. En términos matemáticos podemos decir entonces que la función cosecante es una función impar. Lo que significa que para todo número t que consideremos en los números reales, vamos a tener esta igualdad. Coseno cosecante de t es igual a menos cosecante de menos t. Es decir, la gráfica es simétrica con relación al origen. Bueno, vamos a terminar esta sección de la función cosecante haciendo unos pequeños ejercicios. El primer ejercicio, consideremos lo siguiente. Existen números reales tales que cosecante de t sea igual a 0,25. O sea, si hay algunos números que cumplen esa propiedad de que la cosecante sea 0,25. ¿Cómo resolvemos ese ejercicio? Bueno, usando la definición, quiere decir que si la cosecante de t vale 0,25, entonces el seno de t, como es el inverso, tiene que valer el inverso de 0,25, que es 4. Y ustedes saben de lo que se ha estudiado previamente, que seno de t no hay valores que tengan ese valor, que tomen ese valor. Entonces este ejercicio lo podemos concluir. No existen números reales que cumplan esta propiedad. Bueno, consideremos este ejercicio el último. Hallar los valores de t en el intervalo menos 2pi hasta 2pi tales que cosecante de t valga 1. Este simple ejercicio nos da la oportunidad de también mirar una propiedad adicional de la función cosecante. Como es la inversa del seno, ustedes ya vieron la gráfica que hicimos en la segunda parte. Esa función es entonces periódica, quiere decir que cada 2pi la función cosecante se repite, como se repite el seno. Entonces, si nos preguntan entre menos 2pi y pi, de la misma gráfica se puede observar que el primer valor que encontramos es en menos 3pi medios, la cosecante toma el valor de 1. Y también en el valor pi medios, como lo vimos en la gráfica, también toma el valor de 1. Entonces, si observamos con detalle las gráficas que hicimos y las de la animación, encontramos que en los valores menos 3pi medios y pi medios tenemos que la cosecante vale 1. Ustedes también pueden hacer el ensayo calculando los valores de cosecante en estos valores y verifican que es inmediatamente 1. Terminamos la sección de la explicación de la función cosecante recordando cuál fue su dominio, cuál fue su rango, que tiene la propiedad de ser impar y que además es una función periódica de 2pi. Recuerden, este material lo pueden encontrar en los capítulos 32 y 34 del libro de Trigonometría y Geometría Analítica, como también en el capítulo 52 del libro de Precálculo. Esperamos estar con ustedes en un próximo programa para aprender y divertirnos con las matemáticas.
Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.